tal? El tema a tratar el día de hoy es las alteraciones de la sensopercepción. Pero antes, quiero decirles que la sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos, para que pueda ser codificada y procesada después en nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos los estímulos en nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. También podemos decir que lo que percibimos es lo que nos rodea e interpretamos el mundo gracias a nuestros sentidos, que transforman las señales electroquímicas recibidas y las transmite como impulsos nerviosos a los centros neuronales de procesamiento sensorial, que también lo llamamos como proceso de transducción. La interpretación que hacemos de los estímulos que percibimos no es neutral, ni se basa únicamente en las características físicas de lo que nos rodea. Nuestras expectativas, creencias y conocimientos previos influyen en cómo percibimos finalmente un objeto o un fenómeno concreto. Ahora sí, hablemos de lo que son las alteraciones de la sensopercepción. Empecemos con la ilusión. Esta está vinculada a los sentidos. Una ilusión es una distorsión de la percepción. Puede hablarse de ilusiones ópticas, que es la más usual, ¿cierto? Tenemos las ilusiones olfativas, auditivas, ilusiones gustativas o ilusiones táctiles con nuestro tacto. Tenemos la ilusión óptica. Podemos decir de ella que se lleva a percibir la realidad de manera distorsionada a través de la vista. Entre ilusiones ópticas más significativas y afamadas tendríamos que destacar, por ejemplo, los espejismos. Es cuando nosotros vemos algo que realmente no es. Como segundo tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones se definen como experiencias perspectivas que no tienen correlato con estímulos externos reales, es decir, son percepciones sin base en el entorno físico observable. Estas experiencias pueden abarcar cualquier modalidad sensorial. Entre ellas se encuentran las visuales, la percepción de imágenes inexistentes tales como personas, animales o objetos que no se hallan presentes. También en las auditivas, al escuchar voces, sonidos o música sin una fuente sonora real. También en las olfativas, al detectar olores que no tienen una fuente identificable. Asimismo, en las gustativas, al experimentar sabores en ausencia de estímulos gustativos. Las causas de las alucinaciones son múltiples y variadas, pudiendo incluir entre estas los trastornos mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y diversas formas de psicosis, donde las alucinaciones pueden jugar un papel central en las experiencias del individuo. También está el consumo de sustancias psicoactivas, drogas como la marihuana, la cocaína o el LSD, pueden incluir alucinaciones como parte de sus efectos. Otra sería la privación del sueño. La falta extrema de sueño puede conducir a experiencias alucinatorias. También los delirios. En algunos casos, las alucinaciones pueden forzar creencias delirantes actuando en concordancia con estas. Asimismo, también podríamos decir que las enfermedades neurológicas, porque estas son condiciones como del Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, pueden presentar alucinaciones entre sus síntomas. También tenemos el traumatismo craneoencefálico, porque estas son lesiones en la cabeza que a veces resultan con alucinaciones. La agnosia también se trata de que afecta la capacidad de identificar los estímulos que percibimos a través de los sentidos. La agnosia es un trastorno neurológico que se manifiesta como la imposibilidad de identificar los estímulos que perciben nuestros sentidos. Esta enfermedad se produce a causa de una lesión de degeneración de las áreas del cerebro, encargadas de la percepción, la memoria y la identificación. Existen diferentes tipos de agnosia. A grandes rasgos, los principales son los siguientes. En la auditiva, la capacidad para identificar los sonidos o el lenguaje, como por ejemplo, cómo suena un timbre principalmente. Encontramos la afasia de Wernicke, incapacidad para comprender el lenguaje.
También encontramos la gustativa, que es la incapacidad para identificar los alimentos mediante el gusto. Por ejemplo, cuando comes una manzana, pero no sabes identificar su sabor. Otra es la olfativa, que es la incapacidad para reconocer el olor de los alimentos, los perfumes, etc. Seguido, la táctil, astereognosis. Es la imposibilidad para identificar objetos a través del tacto. Por ejemplo, buscar las llaves del coche en tu bolsillo y ayudándote de su textura o tamaño. Seguido de la visual, es la imposibilidad de reconocer objetos con la vista, sin que los órganos sensoriales estén dañados. Dentro de esta clase encontramos la prosopagnosis, incapacidad para reconocer los rostros de familiares o amigos, la cromática, en la que no se reconocen los colores, y la digital, que impide reconocer los números. Oye, Rafa, ¿y cómo te pareció la clase de hoy? Interesante, Oscar. Cierto. Chévere, sí. La verdad es que me pareció una clase muy interesante. Esa clase de la sensopercepción, siento que podemos aplicarla cuando estemos trabajando. Me pareció muy interesante. Siento que la profesora lo explicó excelente. Sí, me pareció súper bien. Oye, Oscar, ¿Eh? ¿estás viendo ese hombre que está allá? ¿Cuál hombre, Rafa? Ese. Nos está llamando. ¿Dónde está? Rafa, ¿de quién me estás hablando? Ese que está ahí, ¿no lo ves? Uy, no, Rafa, qué miedo, marica, yo no veo a nadie, ¿cómo así? ¿Tú qué estás alucinando, Rafa? Pero Rafa, yo no veo a nadie, ¿tú estás escuchando algo? Sí, ¿O lo mira, estás viendo? nos Pero yo está no escucho llamando. nada. Yo no escucho nada ni veo nada, Rafa. No, Rafa, la verdad es que me da miedo, tú estás alucinando, amigo. ¿Tú estás bien? 3 ricos Doritos después. Siento como si fuera nuevo. ¡Me encanta este doctor! Aquí tienes tu chupeta. No, espérate, eso se recorta. Hola, ¿qué tal? El tema a tratar el día de hoy son las alteraciones de la sensopercepción. Pero antes, quiero decirles que la sensopercepción es el proceso... ¡Rafael! No sé por qué me... Ya. Empieza otra vez, ya, no te voy a mirar. Bueno. Usual, en nuestro día a día tenemos ilusiones olfativas, ilusiones auditivas, ilusiones gustativas. Es que no iba atrasado. No, voy por aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Sin una fuente sonora real. Espérate que no baja. Cuéntalo ahí. Vimos la información. Ay, no, nena. Pero espérate, habla. Espérate.